Aleluya. Gloria, gloria a Cristo. Tome su asiento, pueden descender los hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Hermoso es estar en la presencia del Señor. Hermano, creo que de repente usted dice, pastor, no se cansa. No debemos de cansarnos de alabar al nombre del Señor. No, si la Biblia dice que fuimos creados para ello. Así que imagínense, la Biblia dice que en el cielo se le va a dar un cántico nuevo. Fíjese que, y usted dice, pero pastor, pero si me imagino que los ángeles tienen más bonitas voces que uno, ¿ah? Pero mire qué hermoso es nuestro Dios, que ama que estas voces le adoren. Ya yo me imagino, porque fíjese, hermano, que es interesante esto, porque hermano, a veces se elogia mucho al mundo por las voces que tiene, pero esas no las oye Dios. Pero mire, de repente nosotros nos desafinamos y hasta me imagino yo diciendo, pero qué lindo le salió la desentonación a mi hijo. Yo creo que se goza el Señor cuando nos oye cantar, hermano. Se le sale un gallo, pero es precioso para el Señor. ¿Sabe que esto es maravilloso? Y no digo que no hayan bonitas voces, hermano, con sus hijos. Hay hermosas voces, porque hermoso no es saber cantar bien. Hermoso es saber adorarle. Hermoso es saber adorarle. Y por eso nosotros tenemos que deleitarnos. Tenemos que deleitarnos en Él. Fíjese, yo recuerdo hace mucho tiempo que Dios decía, Dios me hablaba a mi corazón y decía, mira, para que prediques tenés que aprender a adorarme. Porque en la adoración llega el mensaje. En la adoración llega la palabra. Porque como dijo el pastor, ¿verdad? La Biblia dice, Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo sé que usted tiene algo que hacer mañana, pero lo que está haciendo hoy no es en balde. Mire, si el día domingo no tenía fuerza, creo que mañana va a tener más fuerza. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo creo que hay que alegrar al Señor para que nos dé fuerza, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar al mensaje de la palabra, ¿verdad? Porque pues yo creo que es necesario también comer de ese maná glorioso. Que como el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ya alimentamos un poquito el cuerpo y pues ahora hay que alimentar el espíritu. Porque si solamente el cuerpo se fortalece y el espíritu no, hermano, entonces eso no va a ser lo más adecuado. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero llevarlo a un verso de la Escritura conocido, Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 3. Y sabe, esto es interesante, que hablábamos con el pastor Alcántara y decíamos que él me decía, fíjese que Dios me había dado este mensaje a predicar al pastor. Y de repente fíjese que Dios me cambió el mensaje. Entonces, y le dije, pastor, fíjese que interesantemente, yo voy a predicar de eso que usted tenía en su corazón. Le digo porque queremos hablar de algo que es muy importante. Yo creo que nosotros sabemos, yo creo que usted ama la palabra y por lo menos debe saber que se encuentra en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Ahí se encuentra una historia muy hermosa, una realidad, donde el Señor, vea conmigo a San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a hablar de dos cosas acá que el Señor estaba hablando. Y hay una tercera que el apóstol Pablo habla de lo mismo. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias por esta mañana, Señor, que comenzamos anoche. Te ruego, Señor, que tú bendigas el corazón de los que están a correr, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, gloria al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a la Escritura, si algo nos enseña el Nuevo Testamento es de lo que se hablaba en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que cuando Juan vino predicando, él vino hablando del reino de Dios. Cuando Jesús siguió predicando, también habló del reino de Dios. Cuando los apóstoles continuaron el mensaje, hablaron también del reino de Dios. Eso no es coincidencia. Quiere decir que Dios está interesado que nosotros entendamos acerca del reino de Dios. Mire, el que entiende el reino va a entender cosas gloriosas. Va a ver lo que con nuestros ojos físicos no lo mira. Lo va a arrancar de donde está escondido en lo espiritual. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Ya nos está hablando de qué cosas es el reino de Dios. Porque luego dice que consiste en justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces nos está hablando de algunas cosas que el mundo no disfruta. El mundo, lo que el mundo conoce como gozo, se lo quita la escasez, se lo quita la enfermedad. Pero para los hijos de Dios que viven en el reino, ni la enfermedad ni la escasez van a arrancar el gozo que es en Cristo Jesús. Ahora usted dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere no solamente es que entendamos lo del reino, sino cuando usted lee la Escritura, lo que acabamos de leer, este hombre que se acerca a Jesús es un maestro. Es un maestro en Israel. Es un hombre conocedor de la ley. Hermano, y mire, hablar con ellos, ¿qué le podía enseñar cualquiera del pueblo? Pero este hombre, cuando llega a Jesús, le dice él, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Quiere decir que este maestro veía algo distinto en Jesús, de la cual ellos no estaban participando. Y él quería saber cómo el Señor lo hacía, o de dónde se desprendía esto, ¿verdad? Que el Señor le explicara. Y si usted leo conmigo, cuando usted escucha la palabra de cierto, es como presta atención a lo que te voy a decir, porque es muy importante. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí eso, hermano, para Nicodemo ya fue un poquito, ya, hermano, de otro nivel, porque él no lo interpreta, no lo está entendiendo. Porque él le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?
Yo creo que usted dice, pero ¿qué es Nicodemo, verdad? Tan ido. Yo creo que usted y yo habíamos respondido lo mismo si no tuviéramos hoy al Señor. Entonces lo que yo quiero que entendamos algo, que en esta mañana podamos irnos, hermanos, ya para cerrar, ¿verdad? Bendecidos en esto. Porque no es lo mismo ver el reino de Dios. Tampoco es lo mismo entrar en el reino de Dios que verlo. Ni tampoco es lo mismo heredar que entrar y que verlo. Entonces cuando el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ya el Señor, mire, yo sé que usted ha nacido. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Usted ha nacido de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Mire, yo se lo voy a leer. Vayamos a San Juan capítulo 1. Y ahí tenemos que entender algunas cosas. Estamos hablando de ver. Hablemos de lo que es un nivel de ver el reino de Dios, de lo que el Señor le estaba hablando a Nicodemo. En capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y el verso 12, miren lo que dice. Usted se lo sabe de memoria, hermano, no le estoy diciendo algo que usted no sepa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, la palabra engendrar, esa palabra, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y esa palabra es genao, que en la Reina Valera dice engendrados. Pero esa palabra también, hermano, se traduce nacer. Entonces cuando usted lo lee y dice, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pero ¿para quiénes es esto? Para los que han creído en Jesús. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Nicodemo, necesitas creer en mí para que veas el reino. Él no lo estaba viendo, él estaba preguntando lo que él y yo y hermano y los que con él estaban, porque él, la palabra que él usa es sabemos, o sea que aquí habla más que no solamente por él. Quiere decir que en el círculo de Nicodemo se habían platicado, mire, este hombre llamado Jesús está haciendo cosas tremendas y necesitamos saber quién lo manda, quién es. Tiene que venir de Dios, pero que nos diga qué es lo que él viene a hacer. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Tenés que nacer de nuevo para que veas el reino. Ahora, usted y yo estamos viendo, pero no solamente tenemos que ver, sino tenemos que participar de él. El peligro de ser espectador, hay un peligro grande de ser un espectador solamente. Porque fíjense que en la Biblia se habla de un príncipe, en los días del profeta Eliseo. Este hombre, Samaria estaba viviendo uno de sus tiempos terribles de escasez. Entonces el profeta Eliseo le dice, mañana va a haber abundancia. Y hermano, esa palabra para un pueblo que estaba devastado por la necesidad era difícil de creer para algunos. Entonces el príncipe, donde el rey se apoyaba, le dijo a Eliseo, solamente que Dios abría la ventana de los cielos. O sea, diciéndolo en una manera incrédula. Entonces el varón le dice, tú lo vas a ver, pero no participarás de ello. Y la palabra de Dios se cumplió. Usted sabe, los leprosos que encontraron el botín, llegaron a las puertas, hermano, les avisaron, y cuando el pueblo supo de la bendición, aquel hombre iba a salir y murió atropellado por la gente.
Ahora, ahí encontramos ya un peligro de nada más estar de espectador. Entonces, aunque usted haya recibido a Cristo, usted tiene que entender que no fue llamado solo para poder ser hijo de Dios, sino para entrar en el reino. Y no solamente para eso, sino para heredar. Ya son cosas distintas. Por eso nosotros, lo que el Señor le está diciendo, Jesús le dice a Nicodemo, le dice, mira, necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Necesitan nacer de nuevo. Ahora, yo lo que veo en la Biblia, cuando escucho estas palabras, se recuerda usted de Job. La Biblia dice que Job había oído de Dios y aún así le servía. Porque él dice, de oídas te había oído. O sea que él no había tenido un encuentro personal con Dios. Él había oído de Dios y la Biblia dice que era un hombre perfecto, recto, delante de los ojos de Dios. Pero cuando Dios le comienza a hablar directamente a él, ya no por otros, sino a él directamente, la vida de Job cambia. Ok, yo quiero que entendamos esto. Usted nació de nuevo, pero qué lindo que Dios le hable, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría escuchar la voz de Dios? Eso es maravilloso. Entonces viene Job y cuando él tiene una conversación con Dios, porque Dios le está hablando, cuando él termina hermano, de tener ese encuentro con Dios, entonces él dice, de oídas te había oído, pero él declara una palabra, mas ahora mis ojos te ven. Entonces estamos hablando de que, aunque ver no es malo, ese es un nivel. Y yo sé que usted no quiere quedarse nada más observando. Es como cuando de repente usted está alabando a Dios y los hermanos del pueblo se está deleitando, está derramando a Dios una bendición y usted está de espectador solamente viendo. No está disfrutando de lo que los otros disfrutan. Ahora, hay otro ejemplo más. Moisés, hermano, un líder, un hombre tremendo de Dios. Pero a él solamente se le permite ver la tierra prometida. Es un siervo de Dios. Y hermano, cuando yo creo que él pensaba que le iba a entrar. Yo creo que es el pensamiento de todo siervo. ¿Cuántos creen que vamos a entrar? Entonces, pero dice que la Biblia dice que, mire, ese es un peligro. Mire, los pastores, usted cree que, hermano, a veces nosotros nos enojamos, pero tenemos que guardar la compostura. Moisés se enojó tanto que cuando Dios le dijo, Dios le había dicho ya, hablarle a la roca, te va a dar agua. Y la Biblia dice que en ese momento él golpeó la roca. Ahora es interesante. Yo creo que usted se ha leído la escritura. La Biblia dice que esa roca, ¿quién era? Era Cristo. Imagínense si a Moisés le ha dicho, mira papito, esa roca es Cristo. Ya uno ya piensa más un poquito, va a decir, golpear a mi Señor, ¿cómo es eso? Claro, a él le habían dado mucho, pero él no sabía. Golpeó hasta que el escritor a los hebreos revela y dice que la roca que lo seguía, y esa roca era Cristo. Hermano, golpea la roca y cuando él lo llama al Señor, dice, mira Moisésito, quiero que mires la tierra, porque lo único que te va a tocar es verla, pero no vas a poder entrar. Ya se dio cuenta que, hermano, quedarme nada más a la puerta y ver, a eso como que no es deleitoso. Y Moisés le decía, déjame entrar, hombre, déjame entrar. Yo le digo, no hablemos de ese asunto. Tú no vas a entrar. Qué tremendo. Pero se dice, pastor, por lo menos yo me salvo. Porque sabe que hay mucha iglesia que dice, pastor, por lo menos que yo me salve. Así dicen muchos. Se llama conformismo. No, pastor, mire, ya me salvé. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién no quiere salvarse, verdad? Pero sabe que quedarse a las puertas y no deleitarse, y ese es un problema, porque la gente se amarga. Y el problema de la amargura
es que la Biblia dice que puede brotar y muchos dejen de alcanzar bendiciones. Entonces nosotros no queremos solamente ver. ¿Verdad? O si solamente quiere ver. No, yo no solamente quiero ver. Yo quiero por lo menos ir evolucionando, ¿va? Y entrar. Porque entrar ya es diferente. Entrar es participar. Usted puede ver los milagros que Dios está haciendo. Usted puede ver cómo Dios prospera a un hermano. Pero nada más lo está viendo. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí nosotros lo que queremos es también la bendición y también queremos la salud. Bueno, participar de esas cosas es entrar a disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, aquí miren, voy a tratar de ir rápido, porque no, yo sé que algunos, mañana tenemos servicio, pero miren, quiero que hablemos de estas tres, de ver, de entrar y de heredar. Entonces, cuando la Biblia nos habla, ver el reino, pero entrar en el reino de Dios es ir disfrutando, es aprender a disfrutar, es cuando estás deleitando. Mire, cuando vieron la tierra prometida a ellos, el reporte de ellos era que era una tierra que fluía leche y miel. La Biblia dice que esa tierra era una tierra de bendición, una tierra próspera. Entonces, a ese lugar ellos iban a entrar. E iban, ¿sabe una cosa? Iban a participar de lo que ellos no sembraron. Eso es interesante. Porque aquellas personas que habitaban la tierra prometida habían trabajado en esa tierra. Y habían eso próspero. Claro, Dios estaba ahí, hermano, trabajando con que ellos trabajaran. Pero mire qué lindo. Ellos trabajaban y ¿quiénes iban a disfrutar de eso? Los hijos de Dios. Entonces usted no quiere solamente ver. Usted y yo creo que queremos entrar y disfrutar, porque la Biblia dice que un racimo de uva lo cargaban entre hermanos. A ver, entre dos. ¿Cómo son los racimos de uva, hermano? Usted los agarra así, mire. Usted se los come. Pero ya que dos carguen un racimo de uva, imagínense qué tan grandes eran. Entonces nos habla de abundancia. Nos habla entrar. Cuando uno entra en el reino, entra en la abundancia de Dios. Entonces uno comienza a deleitarse de lo que Dios tiene para uno. Ahora, otros son los que trabajan y el pueblo es el que cosecha. Pues esa es la bendición. Por eso, pero en ese punto, ya como nosotros ya miramos el reino, ahora tenemos que caminar en obediencia. Porque lo segundo que el Señor le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo no cacha la palabra, le dice, que es necesario nacer de agua y de espíritu para que puedas entrar. Todavía nos está hablando de obediencia. Obediencia a su palabra. No le digas no, ni tampoco le pongas duda en ella. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios dio las promesas, yo las voy a creer. Pastor, pero yo no tengo nada. Pero Dios se mira como un su hijo bendecido. Hermano, qué padre. Va a tener abundancia y va a dejar que su hijo viva en la miseria, hombre. Eso no es así en Dios. Todos los que el Señor, por eso cuando nosotros miramos en la Biblia, el salmista David decía, fui joven, él se tomó el tiempo de observar. Y él dijo, fui joven y he envejecido. Es decir, he pasado un tiempo observando al justo. Y dice, y no he visto un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Entonces él, de alguna manera, él se detuvo a observar
la edad de los justos. Y él observando se dio cuenta que ni el justo ni su descendencia mendigaban pan. ¿Por qué pasaba eso? Porque si usted y yo tenemos un Dios de abundancia, ¿por qué no va a participar de la abundancia de Dios? Entonces, en la obediencia, nosotros somos bendecidos. Pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Solo hacerle caso a Dios. Solo creerle a Dios. Y Dios va a hacer el resto. No mires en lo que tienes. Mira lo que tiene papá. Pero mire, pastor, no voy a ver lo que no tenés. Mejor hay que ver lo que la Biblia dice que tenés. Y el que tiene al Hijo es heredero y coheredero con él. ¿Por qué nosotros vamos a vivir, hermano, no teniendo? Si el Señor dice que nosotros fuimos llamados para eso, para heredar. Entonces, el Señor le dice, nacé de agua y del Espíritu y vas a entrar. Ya estando adentro, estamos hablando de un lugar de delicias. Mire, cuando nosotros miramos la vida de Adán, cuando nosotros miramos el huerto, dice que el huerto es un lugar de delicias. Él estaba dentro. Y sabe una cosa, la Biblia no llama a la iglesia como moradora de la tierra, sino la llama moradora de huertos. Por eso Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Esto es interesante. Usted y yo podemos sentir que caminamos en el mundo, pero usted ya no es parte del sistema del mundo, ni lo que el mundo disfruta. Nosotros vivimos en huertos. La iglesia es moradora de huertos. Y sabe, en un huerto hay delicias. Si usted se da cuenta, cuando nosotros miramos a Adán en el huerto era un hombre bendecido. No le hacía falta nada. De hecho, él no podía sudar cuando trabajaba. Hermano, mire, ¿a cuánto no les gusta sudar cuando trabaja? Porque cuando usted está sudando es porque usted está echándole, hermano, ganas al trabajo. Pero qué lindo cuando las cosas salen tan sencillo, tan fácil. Y usted dice, gloria a Dios. Ah, sí, es porque eres un hijo de Dios. Las cosas te salen bien. Las cosas te salen a la primera. Hermano, entonces mire. Ya el Señor le dijo entonces que al ser bautizado o nacer de agua y del Espíritu, ibas a entrar. Y yo creo que aquí ya entraron. Amén, gloria a Dios. Aquí ya entraron. Ahora fíjense que ese es interesante. Porque entrar es ser parte es disfrutar de las bendiciones. Y ese es un hermano, esa es una gran bendición, disfrutar de lo de Dios. Disfrutar de bendiciones, disfrutar de los milagros, porque eso es el reino de Dios. No solamente, mire, no consiste solamente en comida y bebida, sino que estamos hablando de un disfrute, de justicia, de paz, de gozo. Hermano, tener paz. Tener paz. Hermano, es que cuando de repente usted dice, pastor, ya es como el día primero, ya en los días primeros la gente comienza a perder la paz. El cristiano de repente dice, la renta, los biles. Pero los que están en el reino, ¿y ahora qué hacemos? Jehová proveerá. ¿Cómo? El Señor proveerá. ¿Y de dónde? ¿Pero por qué me preguntas a mí de dónde? Te estoy diciendo que Jehová proveerá. Él proveerá. Yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando nosotros miramos la historia de la vida de Sarepta de Sidón, nosotros miramos al varón de Dios que le dice, dame a mí primero, y ni el aceite ni la harina va a menguar. Y le digo, no te imagines que el saco se enderezó y se llenó de harina.
No, imagínate cada vez que la viuda metía la mano en el saco, sacaba. Imagínate que cada vez que la viuda vaciaba, salía aceite. ¿Por qué? Porque vivir por la fe es, hermano, sacar de donde piensas que ya no hay, pero siempre va a haber, porque el que multiplica es Dios. Ya se me acabó la última harina para la masa para las tortillas. Tranquilo, ahí va a haber más. Porque la tortilla no dejará, no escaseará. Siempre habrá. Vivir un milagro. Disfrutar de los milagros. ¿Cómo sería que nosotros viéramos todo el tiempo? Ahora tenemos que creerle a Dios para poder con nuestros ojos espirituales estar viendo lo que se va a materializar. Pero eso es cuando nosotros entramos. Cuando nosotros entramos desarrollamos una fe. Hermanos, la fe va a comenzar viendo, pero cuando la fe va creciendo, empieza a trascender y empieza a ver las cosas que no son como si fueran. Empieza a ver la gloria de Dios. Empieza a ver, hermano, cuando uno viene a la casa de Dios, tiene que venir con la expectativa de ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente veo, ahora soy parte de, ahora disfruto de las cosas de Dios. Así es. Entonces, mire, llevo, ¿qué? Media hora llevo. ¿Sí, no? Más o menos. Ahora de entrar, lo que nos toca es heredar. Heredar ya no es lo mismo. Porque heredar ya no solamente es deleitarte en las cosas que Dios te da, sino que ahora es compartir. Mire, eso es muy diferente. Ahora eres heredero. Y el heredero tiene abundancia. Por eso hay una versión, hermano, que hace años leí, que es la versión recobro. Dice, bendiciendo te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. O sea, Dios va a bendecir a sus hijos, pero no para que se queden con la bendición, sino para que compartan de eso que Dios está dando, esa abundancia, puedas compartirla también. Por eso, hermano, ser heredero ya ese es otro nivel, pero fíjese que ser heredero ya, claro, usted dice, pastor, la Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Sí, claro, la Biblia lo dice. Pero el apóstol Pablo, vamos a ir a 1 Corintios. A ver, permítame, vamos a ir primero a Romanos. Creo que hay Romanos, déjenme ver acá. Porque es interesante esto. Para poder entender, pues, lo que el apóstol Pablo dice. Para poder entender lo que es la herencia. Mire. Verso 12 del capítulo 6 de Romanos. Y aquí estamos hablando de lo que habla de herencia. Pero quiero leer eso para que entendamos el concepto que Pablo está diciendo. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Aquí tenemos que entender algo. Leí este verso para que entendamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, dice el apóstol Pablo de esta manera. Su verso 9 al 10. Dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, yo voy a detenerme aquí porque vamos a utilizar algo aquí para poder entenderla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿sí quiénes los heredan? Los justos. Y según mi Biblia, Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la Biblia dice que usted y yo somos justos, porque él dice, la Biblia, dice el apóstol Pablo, que él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Por eso Pablo, cuando decía: yo predico a Cristo crucificado y ciertamente resucitado entre los muertos, porque él muere por nuestros pecados, pero resucita para nuestra justificación. Entonces la palabra que Dios nos está hablando es: ya usted mira, usted entró, pero ahora quiero que vea si usted es de los que Pablo dice que es justo. No, mire, cuando hablamos de justo, fíjese que de repente nosotros decimos: pastor, justo. Entonces hay justos mentirosos. Ay, dice usted, como que ya eso ya. ¿De que somos justos? Porque Él nos hizo justos, no por nuestra justicia. Y si Él dice que soy justo, ¿y quién dice? ¿Quién, hermano? Aunque digan lo contrario los demás, si el jefe dice que soy justo, ¿sabe que ahí es donde tiene el problema el diablo? Que el Señor lo reprenda, porque hermano, a la iglesia le pusieron una gran bendición. La iglesia, mire, ahí es donde tiene el problema el diablo, porque dice: a estos se la pusieron fácil, a estos los justificó el Señor, a estos los santificó el Señor. ¿Y qué hacemos, hermano? Si a Él le place justificarnos, si a Él le place llamarnos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Porque la Biblia dice que somos santos por la muerte de Jesucristo en su cuerpo. Imagínense, qué lindo. Cuando usted aceptó a Jesucristo, lo llamaron santo. Lo llaman santo. Y hermano, y los católicos tienen que pasar por canonizar a este. Y usted no más acepta al Señor y el Señor dice santo. No hace milagros, no hace milagros. Porque el milagro lo hicieron en Él. Entonces dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ok? Dice Pablo: no erréis, ni los fornicarios. Ya la cosa se pone un poquito más agresiva, ¿eh? Pero yo quiero que vea una cosa. Por eso yo le leí Romanos capítulo, hermano, 6, donde el apóstol Pablo dice: no reine. Entonces estamos hablando de que tenga autoridad sobre usted. No reine pues el pecado sobre vuestros cuerpos. A ver, aquí vamos a poner algunas cositas. ¿Cuántos han dicho una mentira? Y estamos poniendo liviana, estamos poniendo una mentira. Es que el problema que tenemos es que desde cuando éramos pequeñitos, hermano, nos adoctrinaron. Llegaba el cobrador y el papá le decía: decirle que no estoy, mi hijo. Patojito de 5 años. Dice mi papi que no está. Y el nene aprendió a mentir. Decirle en la escuela que no vas a ir porque estás enfermo, el patojo está sano. Entonces, nosotros aprendimos a mentir por enseñanza. Y cuando venimos a Cristo, aleluya. ¿Usted dice una mentira de ese canto, hermano? Ya nadie como que dice: si levanto la mano me van a pedir. No, hermano, no va a ser así. Es una verdad. Pero yo sé que cuando se sale la mentira y te dice: Padre, perdóname, Señor. Señor, perdóname.
No tenía que haber dicho esa mentira, Señor. Podía haber escogido. Pero lo que sucede es que quedamos viciados con algunas cosas que no nos deleitamos en ellas. Entonces, ¿sabe una cosa? Imagínense, el diablo que mintió. Condenación. Usted dice, Padre, perdóname, salvación, dice el Señor. Y el diablo dice, se acaba de poner en verde y ahorita me lo ponen ya a cambiar a la luz. Ahora, yo quiero que entendamos esto, porque de repente, hermano, mire, perdóneme, yo no soy religioso. Y hay tanta gente religiosa que, si son mentirosos, van a ir al infierno. Por favor, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando, si reina la mentira, la mentira que no se convierta. Recuerde usted que dice, y el verbo se hizo, que la mentira no se haga carne. O sea, que no se convierta en un mentiroso. O sea, que haya mentira, pero que no se convierta en un mentiroso. ¿Cuál es la diferencia entre una mentira y un mentiroso? Es que el mentiroso siempre miente y nunca se arrepiente. Utiliza la mentira para salvarse de muchas cosas, utiliza la mentira para prosperar, utiliza la mentira para todo. No entiende que lo que está haciendo es pecado. Pero nosotros se nos sale la mentira. ¡Ay, Padre Santo! Pues mío, perdóname, Señor. Y nos duele. Eso significa que no está reinando sobre nosotros. No está reinando sobre nosotros. Entonces cuando Pablo dice, no erréis, dice, ni los fornicarios. Ahí es otra cosa. No me va a decir usted, pastor, nos está dando licencia. No. Porque allá no solamente es una expresión. Aquí estamos hablando de una acción. De algo que, hermano, que viene desde el pensamiento. La mentira a veces sale paz. Pero una infidelidad viene con un pensamiento. Porque si usted sabía, nosotros somos seres pensantes. Nadie habla sin pensar. Siempre piensa. No, pastor, fíjese que la otra vez se me salió así. No. Probablemente lo pensaste hace 2 días. Pero eso ya se había quedado acá. Entonces lo hablaste. Entonces, ¿sabe por qué le digo eso? Por eso el Señor dice que cuando venga un pensamiento, hermano, hay que llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Cuando el diablo quiera poner un pensamiento, usted puede decirle, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo ese pensamiento, lo expulso de mi mente, para que no se quede ahí. Entonces, fornicario, no, entonces estamos hablando de un fornicario. Entonces ¿quién se heredaría? ¿Un fiel? ¿Uno que respeta la palabra? ¿Verdad que sí? Por eso yo le digo a la iglesia, dice, pastor, perdóneme, eso es lo que la Biblia dice. ¿Me puedo casar con uno no cristiano? Le digo, bueno, ¿me preguntas a mí? A ver, ¿quién querés que te conteste? ¿Te conteste Dios o te contesto yo? Dice, pastor, contéstele usted. Entonces, sí, le voy a contestar lo que Dios dice. Una persona, un hijo de Dios, debe de conocer esos principios. Leer la escritura. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene que ver Dios con Belial? Ok. ¿Por qué no debiéramos? Porque la gente que no conoce a Dios, la fornicación está a la orden del día. Sí, nadie, hermano, si hoy en las iglesias no se quieren casar. En las iglesias no se quiere casar la gente. Los hermanos dicen, pastor, y si nos conocemos. Y cuando dicen nos conocemos es como que me voy a vivir a la casa, la conozco bien, si me gusta la tomo, si no la dejo. Hermano, ¿cómo es eso? Yo recuerdo un pastor que vino y me dijo, fíjese, pastor, me dijo, era un líder de jóvenes, pero predicaba. Me dijo, fíjese, pastor, me dijo que mi líder de jóvenes, pues se fue a vivir con su novia. Y dice que no lo pongo a predicar, me dijo, hermano, dime ya, es que así me dijo, no lo pongo a predicar, me dijo, porque tengo mucha gente inmadura en la iglesia, dijo, y no les va a gustar. Dije, yo creo que el inmaduro es otro, dije yo en mi mente. Dije yo, por Dios santo, ¿cómo vas a pensar que el pueblo es inmaduro cuando la Biblia no aprueba esa acción? Otros dicen que como ya se la llevó a su casa y a su esposa,
¿Y quién inventó esa ley? Así me dijo uno. Ya es mi esposa porque ya tengo ya 2 años viviendo con ella. Y me quedé yo como, mire, cómo se inventan sus leyes ellos. Y a veces dicen que son cristianos. Entonces, por eso yo creo que Pablo tenía razón en lo que estaba escribiendo. Porque déjame decirle una cosa. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Es como que de repente, ¿cómo es que Pablo le escribe a la iglesia asuntos que se ven afuera? Y quiere decir que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia, sabiendo que en la iglesia se producían esas cosas. Entonces Pablo dice, ¿querés heredar? Entonces te voy a decir quiénes heredan el reino de Dios. Ahora, tan cierto es que en Corintios había un caso bastante grave. ¿Sabe? El apóstol Pablo era un hombre, amaba la presencia de Dios, amaba la palabra de Dios. Algunos dicen que Pablo tenía un problema de carácter. Yo creo realmente que Pablo era un celoso de Dios, celoso de las cosas de Dios. El apóstol Pablo decía que si hay problemas entre los cristianos, tenían que haber sabios dentro del pueblo de Dios para solucionar los problemas. Pablo no estaba de acuerdo que se llevaran a los cristianos a los tribunales civiles, hermanos, gente sin conocimiento de Dios, para que entre los mismos hermanos estuvieran acusando. Qué triste es eso. Pablo se molestaba y tenía razón. Tenía razón. Porque habían problemas que tenían que haber sabios dentro de la iglesia para poder solucionar los conflictos que habían dentro de la iglesia. Era tan enojón Pablo que un día dijo que a un tal lo entregaran a Satanás para que salvara su alma. Hermano, y ahora uno no saluda a un hermano y no quiere ir a la iglesia. Imagínense si lo entrega al diablo. A veces la gente muy retentada y Pablo decía, a veces tal entrega a Satanás. Y hermano, digo, Padre Santo, Pablo dice, hermano, decía, Pablo, no te estarás pasando con esa tu decisión. Pero es que el hombre amaba a Dios. Y es que se supone que si usted ha aceptado a Jesucristo, lo siguiente que tiene que venir es amar la palabra. Porque amando la palabra usted va a llegar a conocer al Señor. Conociendo al Señor, usted va a saber sus derechos. Usted va a saber hasta dónde puede llegar. Usted va a conocer los límites. Ay, hermano. Bueno, yo lo único que quiero es que heredemos el reino de Dios, ¿verdad? Ni los idólatras. Ya usted dice, ay, gracias a Dios, no soy católico. No. Hermano, la idolatría no solamente está por allá. Hay gente que no se desprende de ciertas cosas. Hay gente que no le toquen a sus hijos. No. Es la luz de mis ojos. Usted puede meterse con quien sea, pero con mis hijos, a usted no me los va a tocar. Esos son los que más la llevan, hermano. Yo los hijos de pastores. ¡Ay, aleluya! Aleluya, hermano. Por eso le digo a mis hijitas, siempre les digo, miren, yo les digo a ellas, yo las bendigo, le digo, porque ustedes me han honrado. Le digo, porque no me han dado qué hacer, les digo. Yo a la que se casó, como que ya le iba a poner en rifa ya. No, es una hermano. Es broma, hermano, es broma. No, fíjese que le digo esto porque a veces no se toma en serio cuando Dios te da un llamado. Cuando Dios me llamó, lo primero que yo le dije al Señor, fíjese, mi pensamiento le dije, Señor, me quiero casar. Porque después de estar en el ministerio, no quiero andar buscando, le dije al Señor. Sí, porque está duro equivocarse. Sí, yo le dije al Señor, por favor, yo me quiero casar antes de empezar el ministerio pastoral. Yo me quiero casar, Señor. Bueno, un pastor de allá de Guatemala me mandó una carta, porque no sé quién les dijo que yo me había convertido a Cristo. Que usted sabe que a veces son bien chismosa la gente. Y me mandó una carta y en la carta decía, mira, Dios, yo oré por ti y Dios me habló. Me dijo, tu esposa va a llegar. Yo no le había dicho que yo estaba rogándole a Dios por mi esposa. A los 19 años, hermano.
O sea, estaba joven. Pienso, no sé a qué edad se casaron ustedes, pero bueno. Y me decía en la carta, tu esposa va a ser así, 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 así. Describió a mi esposa. No estaba acá mi esposa. Ella es hija de pastor. De mi pastor. Cuando yo me convierto, ella no está acá. Llega la carta y me dice, tu esposa va a ser así, 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 así. Ya cuando me habían dado los datos, ya dije yo, pues a buscar, ¿va? Ya me dijeron, ya me dieron cómo es la característica física y todo, a buscar. Porque el Señor no te va a entregar todo así como que ahí está. Dije yo ya estaba ministrándome. Entonces yo ya empezaba a ver, hermano. Y miré a una vecina que más o menos como que sí llenaba, pero la miré y dije yo, que hay una cosa, aquí hay algo, le dije. No es cristiana. Y no creo que sea ella, dije. Mire, estaba joven, pero ya por lo menos ya leía la Biblia. Entonces después de un tiempo ya llegó mi esposa y sabe una cosa, ya se me había pasado, ya que andaba en busca de mi esposa, hermano. Llegó mi esposa, estuvo en la iglesia y después de un tiempo, como que de repente dijo, ¿qué no la habías pedido? Pues? Entonces, yo les cuento esto porque lo que yo traté de hacer fue no salirme del camino de Dios. Yo le dije al Señor, porque déjeme decirle, probablemente yo siempre le he dicho a mi esposa, mira mi amor, le digo, cuando no era cristiano, le dije, sí, tuve muchas novias, le dije, pero una cosa te digo, le dije, después de mi nueva vida, le dije, fuiste mi primera novia y mi esposa. Y le digo esto, porque lo que quería era casarme, porque yo decía, yo no quiero fallar a mi Señor. Yo quiero servir a Dios. Entonces le digo esto porque desde mi inicio Dios me iba formando de una manera donde yo podía entender que Dios quería que las cosas se hicieran correctamente. ¿Por qué? Porque si usted va a querer heredar el reino de Dios, imagínese que lo herede un ladrón, hermano. Ya lo dejó sin herencia. Ya cuando usted va a decir, Señor, y la parte que es mía, mira, algún bandido se la llevó. Y eso no estaría bien. Entonces, miren, bueno, entonces Pablo dice, ni los idólatras, ni tampoco los adúlteros. Y dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero entonces, dice Pablo, y esto, erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces quiere decir que usted y yo somos herederos, según la palabra. Entonces lo que yo quiero que entendamos hoy en esta noche, ya para dejarlo ir a descansar a su camita, es, si el reino de Dios fue predicado por Juan, por Jesús y por los apóstoles, tiene una gran importancia que nosotros lo entendamos. Porque usted y yo somos hijos del reino. Somos hijos del reino de Dios. Nosotros, mire, de hecho, cuando leemos en la Biblia, yo le decía, dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. Eso significa que usted puede vivir ya, viviendo en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Sí, porque le decía yo a usted que cuando uno hereda es como que recibe una porción, una herencia, hermano, algo que lo va a hacer, hermano, podemos decirlo, grande en algún aspecto, pero no para sí mismo, sino para poder compartir con los demás. Y qué lindo es compartir. Por eso el apóstol Pablo, por eso cuando nosotros leemos en la Biblia, dice que es mejor dar que recibir, porque el que da tiene, y tiene al grande. Aquel que, hermano, aquel que financia todo. Aquel, si necesitas algo, el Dios Todopoderoso, y cuando necesitas, ahí está.
Si es salud, va a dar salud. Si es finanzas, va a dar finanzas. Todo lo va a solventar. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Somos herederos. Somos herederos. Y ¿sabe una cosa? Yo creo realmente que usted y yo podemos disfrutar aquí en la tierra, hermano, te hablo, aquí en la tierra, no para que nos quedemos. Nosotros muchas veces decimos, sí, mire, no vayamos a ser como Marta cuando le dijo al Señor, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No. Jesús cuando hablaba a los hijos de Dios les hablaba de su presente, les hablaba de su futuro. Salvación presente, salvación futura. Jesús les hablaba no solamente de una resurrección en el momento, sino también hablaba de una resurrección futura. Y por eso yo quiero que entendamos, Dios nos ha llamado para que heredemos, no solamente para que veamos, ni solamente para que entremos, sino para que participemos de la herencia que Él tiene para con nosotros. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor.